Hola, buenas tardes a todos y todas las que nos van a acompañar hoy en este nuevo encuentro de la Academia en el Centro Cultural de la Ciencia. Hoy vamos a estar viajando, siempre pensamos en viajar al espacio exterior, hoy vamos a viajar al interior, a los átomos, al interior de la materia, al mundo de los nanotecnólogos. Un viaje tan fascinante como aquel otro, porque está cambiando el mundo en el que vivimos. Y para llevarnos de guías en este viaje, tenemos a dos prestigiosísimos y muy destacados nanotecnólogos que trabajan aquí en la Argentina, destacados, premiados, reconocidos por sus colegas. Una de ellas es Andrea Bragas. Es licenciada y doctora en química por la Universidad de Buenos Aires. Realizó una estadía postdoctoral en el Departamento de Física de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Fue una de las primeras científicas repatriadas y en 2004 ingresó al CONICET, donde hoy se desempeña como investigadora principal. Es profesora asociada con dedicación exclusiva en el Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, precisamente en el área de nanofísica y nanotecnología. Trabaja o se concentra en el desarrollo de microscopías ópticas de alta resolución y plataformas nanofotónicas para el estudio de problemas de la biofísica, la físico-química, los materiales y las comunicaciones. Parece muy difícil, así dicho con las palabras académicas, pero ya van a ver que cuando nos explique se entiende perfectamente y además tiene ribetes fascinantes. Por algo, Andrea tiene una amplia experiencia en docencia, en formación de recursos humanos, en transferencia y tareas de extensión universitaria. Entre sus numerosas tareas de gestión en muchos ámbitos, se destaca la dirección del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entre 2015 y 2019. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿qué tal? Muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos también a un personaje que tal vez muchos de ustedes lo conozcan, porque es un frecuente invitado en los medios, en las charlas TED, y acompaña su tarea científica con una gran tarea de divulgación, está presente también en las redes sociales, y es el doctor Galo Soler Ilia. Uno dice doctor y se imagina una persona muy formal, pero sabemos, porque él suele contarlo, que el primer contacto de Galo con la química fue de muy chiquito, 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 y no fue en una circunstancia muy feliz para su mamá, porque quemó la mesa del comedor de su casa a los 6 años haciendo un experimento. Ya allí era un científico en ciernes. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se licenció y se doctoró en química en la UBA y se postdoctoró en la Universidad Pierre et Marie Curie en París. Publicó más de 200 artículos y presentó 5 patentes. Dirigió o dirige 20 tesis doctorales y coordinó proyectos nacionales e internacionales con socios académicos e industriales. Para Galo, el día dura más de 24 horas. Dura 30 más o menos, 32, depende. Recibió varios premios nacionales, incluyendo el premio USAI a investigadores jóvenes, el CONEX de Platino, el Gran Premio Innovar y ahora hace poquito, hace semanas, el premio Bunge y Born en el área nanociencias de este año, justamente 2022. Es miembro del comité editorial de las revistas Chemistry of Materials, Chemical Science y Journal of Soil Science and Technology. Integra la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es fellow y socio honorario del fellow de la ISGS. ¿Qué es exactamente ISGS, Galo?
La International Soil Gel Society, la Sociedad Sol Gel Internacional, que hace Ok. síntesis de cosas. Son gente macabra, por eso me aceptaron. Perfecto. Y socio honorario del Centro Argentino de Ingenieros. Su trabajo de investigación se centra en el desarrollo de métodos químicos para diseñar y producir nanosistemas con comportamiento inteligente, con aplicaciones en salud, medio ambiente y energías renovables. Además, es cofundador de Hibridón, una empresa de base tecnológica dedicada a producir recubrimientos antibacterianos nanoestructurados. Realmente hoy están produciendo nuestros nanotecnólogos e invitados de hoy el mundo del futuro. Y bueno, no los aburro más con mi presentación porque queremos ir a los átomos y las moléculas. Así que le vamos a pedir a Galo que nos introduzca, que abra la puerta y nos introduzca en ese mundo misterioso y fascinante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar con Andrea, a quien quiero mucho. Nos conocemos desde chiquitos, desde que estábamos en el exterior y protestábamos por las becas de CONICET. Y con Nora, con quien hemos compartido mucho tiempo y que fuiste la primera en hacernos un gran reportaje hace 20 años casi a los científicos argentinos que estábamos en el exterior y habíamos decidido volver al país cuando todo el mundo se iba en la crisis. Así que quiero reconocerte en este acto, Nora. Fue muy lindo ese grupo y ahí nos conocimos con Andrea. Y la primera cosa que me acuerdo de Andrea es que éramos un grupo grande de becarios, ¿no? De CONICET. Andrea, ¿cuántos éramos? Éramos como 20 o 30 que estábamos 20 o en 30. una lista escribiéndonos porque no mencionaste que era el año 2001, ¿no? Era el año, claro, empezamos en 2001, claro, con la crisis. Eran científicos y además temerarios, porque Sí. volvían cuando había hordas de personas que se iban, ¿no? Exacto. Y ahí, junto con Andrés, junto con otros queridos colegas que están hoy acá, que yo me acuerdo de Félix Requejo, de Julián Petrulevicio, me acuerdo de Gabriel Morón, un montón de gente súper interesante. Creo que estaba Adriana Serkis también, había mucha gente. Vos, Andrea, fuiste la que estábamos, bueno, ¿y vos qué haces? ¿Y vos qué haces? Y Andrea decía, estoy haciendo algo muy raro que se llama nanotecnología. Y ahí nos conocimos. Así que es un lindo momento encontrarse. Y me acuerdo, si me permitís, antes que empieces, me acuerdo que vos decías que estabas haciendo materiales que te cabía el tamaño de una cancha de tenis en el bolsillo. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Vieron esas frases inmortales que hacen que nos conozcamos hace 20 años. Qué lindo que es esto. Bueno, yo le voy a tratar de ser muy breve. No es mi estilo, pero lo voy a hacer porque lo que más me interesa es el diálogo con la gente que está aquí y poder dialogar también con Andrea desde dos puntos de vista de las nanociencias. Y voy a hablar de la nanotecnología y la belleza de lo pequeño. Y elegí una foto de astronomía, nada que ver. Esta es creo que es una de las últimas fotos de la sonda Cassini que visitó Saturno y después cayó dentro de Saturno. Y este puntito azul pálido que se ve acá, chiquitito, es la Tierra. Para que tengan una idea, la distancia entre Saturno y la Tierra es de unos 1.300 millones de kilómetros. 1.000 millones de kilómetros para redondear. O sea que los mundos que vamos a ver hoy, la relación de tamaños entre el mundo que vamos a ver hoy, nanométrico, y nuestro mundo normal, que es de 1 metro, es más o menos de 1.000 millones de veces. O sea, es la diferencia entre 1 kilómetro, que es lo que nosotros caminamos para ir al colectivo ida y vuelta, contra la distancia de la Tierra a Saturno. Bien. ¿Qué es la nanotecnología o qué son las nanociencias? Son las que se ocupan de trabajar con materia que está a pequeña escala, y a escala de 1 nanómetro. ¿Y qué es un nanómetro? Es una unidad de medida muy pequeña, como decíamos antes. Esta es nuestra distancia normal, ¿no? 1 metro más o menos es nuestra distancia diaria. Y si yo desciendo 1000 veces más, me hago chiquitito, 1000 veces, adquiero el tamaño de un insecto, de una hormiguita, por ejemplo, tengo distancias típicas de 1 milímetro, que es algo que ustedes ven en una regla. Y 1 milímetro es una distancia a la cual estamos acostumbrados. Pero
podemos ir un poco más abajo, o sea, 1000 veces más abajo, y llegamos a un micrón. Ya para ver objetos de un micrón ya tenemos que ver con ciertos microscopios bastante potentes. Por ejemplo, con un microscopio electrónico, como el que tenemos acá, y vemos estas bacterias. Bueno, las bacterias miden más o menos, las células de las bacterias miden algunas fracciones de micrón o un micrón, una micra, una millonésima de metro. Y si descendemos todavía 1000 veces más, descendemos al nanómetro. O sea, descendimos 1000 veces, 1.000.000 de veces, 1000 millones de veces para llegar a un nanómetro. ¿Es una distancia muy chiquita? Es muy chiquita, sin duda. ¿Es una distancia infinitamente chiquita? No, porque en un nanómetro caben, como esquematicé aquí, 10 átomos de hidrógeno. O sea, es una distancia más grande que los átomos, más grande que las moléculas típicas. En un nanómetro caben 3 moléculas de agua, para decirlo de alguna manera. Y son cálculos que ustedes pueden hacer en su casa con lo que saben de química del cuarto año de secundaria. O sea, es una distancia chiquita la distancia nano, pero no es una distancia infinitamente chica. Los químicos trabajamos con distancias más chicas, los ingenieros nucleares o los físicos nucleares ni hablar, trabajan con distancias que son realmente trabajan con distancias dentro de los átomos y con fuerzas que tienen lugar dentro de los átomos. Nosotros, los nanotecnólogos, trabajamos con fuerzas de distancia que son un poco mayores que las de los átomos. Bien, ¿de dónde sale toda esta cuestión? La nanotecnología ha explotado en los últimos 30 años, pero ¿por qué hemos querido llegar a ese mundo? Esa es una de las grandes preguntas que vamos a tratar de contestar hoy. ¿Y cuándo empezó todo? Y hay más o menos una línea de tiempo que empieza con una charla de este caballero, que ustedes ven acá, que es Richard Feynman. Y Feynman dice en 1959, en una charla súper interesante que se llama Hay mucho lugar allí abajo, empieza a decir, bueno, miren, señoras y señores, nosotros, ¿cómo podemos escribir una página de un libro o una enciclopedia entera en la cabeza de un alfiler? ¿Qué tan chiquititos tendrían que ser los píxeles de las letras y de las ilustraciones para que la escribamos en una enciclopedia británica entera en la cabeza de un alfiler? Hace las cuentas y dice, mire, más o menos cada letra tendría que tener una definición de puntos de 3 nanómetros. ¿Y qué es un nanómetro? Es una distancia muy chiquita, pero no es imposible. No hay ninguna ley de la física y de la química que nos impida escribir tan pequeño. Y podríamos escribir con un microscopio y leer con un microscopio. Es decir, sabemos mucha física, sabemos mucha química, es el año 1959, tendríamos que poder tener en el futuro cercano computadoras que fueran de escritorio, no estas computadoras que ocupan un piso entero de un edificio. Tenía razón. Acá en el centro tengo una reproducción del primer transistor. Los primeros transistores, el transistor es la unidad mínima de manejo de la electrónica, un pequeño circuitito, fue creado por Bardeen, Brattain y Shockley, que ganaron un premio Nobel en 1947. Y esto era un transistor que tenía al principio el tamaño de una caja de zapatos, y después el tamaño de un paquete de cigarrillo, después el tamaño de una uña. Y hoy en día, aquí ven ustedes lo que se conoce como la generación 10 nanómetros de los procesadores modernos, de celulares o de computadoras. Un transistor tiene distancias típicas, esos cuernitos que ustedes ven ahí, son un circuito electrónico dibujado con una precisión de algunos nanómetros. Es decir, que hoy en día hemos logrado miniaturizar, y hemos logrado hacer cosas realmente pequeñas y venderlas baratas también. Entonces, y hacerlo masivo, económicamente conveniente y utilizable. Entonces imagínense el arte de la miniaturización en los 60 años que vienen desde 1959, 63 años que vienen desde el 59 acá, ha sido alucinante. Ahora bien, no solamente la nanotecnología es hacer cosas grandes más chiquitas, ¿sí?, sino que además pasan cosas muy interesantes cuando los materiales tienen una escala nanométrica, es decir, cuando las sustancias tienen tamaños que son del orden de algunos nanómetros. Y acá les muestro un ejemplo. A la izquierda vemos este lingote de oro, que le saqué una foto a mi lingote preferido, que está por ahí en algún lugar. No, mentira, no tengo lingote de oro, soy científico, somos todos pobres. Y aquí a la derecha les muestro, aquí arriba, una fotografía de un microscopio electrónico de una partícula pequeña de oro. Ustedes ven que es un hexagonito perfecto y estos puntitos blancos, estos puntitos negros que se ven ahí representan los átomos de oro que se ven en un microscopio electrónico hoy en día. Por estas particulitas chiquititas de algunos nanómetros de diámetro tienen propiedades muy sorprendentes. El oro, por ejemplo, es dorado. Ya sabemos que es dorado y que funde a 1000 grados.
Pero cuando el oro tiene 15 nanómetros de diámetro, en estos frasquitos de la derecha vemos partículas de oro suspendidas en un líquido, y el líquido es de color rojo, no es dorado. Y estas partículas, si uno les pudiera tomar el punto de fusión, y hay gente que le toma el punto de fusión a estas partículas, tienen un punto de fusión de unos 800 grados, no de 1000. Y estas partículas más grandes que están acá, de 60 nanómetros de diámetro, son violetas. Es decir, pasa algo muy alucinante con estas sustancias, y esta es la enseñanza que les quiero dejar en este rato. Pasa algo muy alucinante cuando estas sustancias tienen tamaño nanométrico. Ocurre que sus propiedades cambian y que cambian con el tamaño. Es algo que nosotros en principio no aprendemos en la escuela. Pero que es algo que la humanidad en las últimas décadas se ha ido acostumbrando. Lo interesante es que las propiedades de los materiales, al poder cambiar con el tamaño y con la forma del material, también sirven para nuevas aplicaciones. Entonces, bueno, no quiero extenderme muchísimo, pero el mundo nanométrico es un mundo, digamos, que está en el medio, ¿sí? El mundo nanométrico, las propiedades nuevas estas surgen cuando la materia tiene un tamaño de entre 1 y 100 nanómetros. Aquí vemos nuestra particulita. Y para hacer una partícula de entre 1 y 100 nanómetros, o para hacer un sistema de entre 1 y 100 nanómetros, o para hacer una molécula entre 1 y 100 nanómetros, uno puede hacerla desde arriba hacia abajo, miniaturizando, o desde abajo hacia arriba, o sea, juntando átomos y generando este apilamiento de átomos. Entonces, ¿qué es lo interesante y lo innovador de esta escala nanométrica? Que la escala nanométrica está en el medio y que las propiedades de los nanomateriales están como a medio camino entre las propiedades de los materiales grandes, de los puentes, y de las moléculas y átomos. Entonces, todo este tipo de propiedades que son muy complejas, que son muy interesantes y que son muy novedosas, son las que están justamente tan explotadas y que despiertan tanto la curiosidad, tanto por las aplicaciones tecnológicas como por la ciencia básica que deriva de eso. Otras cosas que tenemos en el mundo nanométrico que podemos ver y tocar la nanoescala. Andrea va a hablar más de esto probablemente, pero podemos usar microscopía electrónica de transmisión para ver muy detalladamente la materia. Podemos usar otras microscopías para tocar prácticamente la materia. Y muchas veces la gente me pregunta, bueno, pero ese mundo es muy loco, muy salvaje. ¿Qué haces con eso? ¿Qué podés hacer? Bueno, ¿hay alguna aplicación? Sí. Hay como 9.000, casi 10.000 aplicaciones hoy en día que van desde las nanotecnologías que están en los autos, que después, si quieren, me preguntan, son unas 20 nanotecnologías, tecnologías de diagnóstico, aquí hay un desarrollo argentino, por ejemplo, que desarrolló test para el COVID, tecnologías de arquitectura, superficies, de electrónica, de artículos deportivos. Hay casi 10.000 productos y hay miles de compañías que están trabajando en esto. ¿Dónde estamos hoy en día en las nanotecnologías? Estamos en una especie de segunda generación. Hemos hecho nanomateriales, es decir, nos hemos pasado 20 años desde que más o menos las nanotecnologías están instaladas hacia el principio de este siglo, que fue la primera iniciativa nacional de nanotecnología en Estados Unidos, en las cuales lo que era maravilloso era ver las propiedades nuevas de la materia, cuando la materia era reducida a pequeña escala. Hoy estamos combinando montones de nanomateriales distintos en un nanosistema. Después hablamos de esto y me preguntan si tienen ganas. Pero un nanosistema es como un pequeño robot formado por pequeñas unidades nanométricas que se juntan y el todo es más que la suma de las partes. Y estos nanosistemas son autónomos, se pueden meter por dentro del cuerpo humano, pueden tirarse y absorber automáticamente un derrame de petróleo, pueden solucionar un montón de problemas. No sé si pueden solucionar la economía argentina, pero un montón de otros problemas pueden. ¿Y a dónde estamos yendo? Estamos yendo a hacer sistemas justamente autónomos y medio inteligentes, con la idea de replicar sistemas vivos. Pero eso lo dejo para la parte de ciencia ficción. Bien, en el par de minutos que me queda, les voy a mostrar un nanosistema. Esto que tenemos aquí, que parece una escarapela, es una particulita que tiene un corazón de oro, es un carozo de oro. Tiene una segunda capita, ustedes la ven en gris. Esto es una foto de microscopía electrónica, no es un dibujito. Y esto que vemos aquí, esta capita gris, es una capita de una cerámica, y afuera esta capita más difusa que ustedes ven es como un polímero, es un plástico. Entonces, esto es una partícula esférica que tiene un corazón de oro y un plástico, un polímero afuera, y están diseñados de manera tal que esta partícula de oro chiquitita, cuando recibe luz verde, se calienta. Es un efecto de la nanoescala, eso lo va a comentar seguramente Andrea, lo charlaremos.
Y esta luz que entra aquí genera calor, el calor se distribuye a partir de aquí y el calor llega finalmente a este plástico que está afuera, que es como unos pelitos, como un cepillo. La cuestión es que este cepillo, al aumentar la temperatura, se achica. Entonces, ¿qué inventamos acá? Acá inventamos un pequeño erizo que tiene un corazón de oro, que cuando yo lo ilumino con luz verde, el erizo cambia de tamaño. No solamente cambia de tamaño, sino que también si metemos alguna molécula, por ejemplo, que oculta en las espinas de este erizo, estas moléculas al recibir luz pueden salir y, por ejemplo, pueden remediar el cuerpo humano. Hay un montón de cosas interesantes para hacer en muchos campos, en salud, en energías alternativas, en arquitectura. Y, como les cuento, toda tecnología suficientemente avanzada, decía Arthur Clarke, es indistinguible de la magia. Les voy a mostrar rápidamente un par de ejemplos que hacemos en nuestros laboratorios para que se den cuenta de cómo podemos hacer estas cosas y lo que hacemos en Argentina. Son simplemente 2 o 3 ejemplos cortitos que después me van a servir como disparadores para poder charlar. Por ejemplo, en un proyecto que hicimos junto con la Comisión de Energía Atómica, con la empresa Roggio, tomamos basura electrónica, hicimos un proceso químico y con este proceso químico en laboratorio generamos nanopartículas. Miren, tomamos basura electrónica que contiene un pequeño porcentaje de oro, recuperamos este oro y este oro lo podemos usar, por ejemplo, para hacer catalizadores industriales o para hacer métodos de diagnóstico. De la basura. Estamos haciendo economía de átomos y sus procesos sustentables para recuperar metales preciosos. Otra cosa que hemos hecho que es interesante, hay grandes problemas con la recuperación o con la destrucción de contaminantes. Hacemos estos materiales que son como esponjas. Esto es una fotografía de un microscopio electrónico. Estos agujeritos que ustedes ven acá son poros nanométricos de 3 nanómetros de diámetro, todos iguales. Y estos son como trampas mortales para moléculas tóxicas. Hemos logrado meter, por ejemplo, metales pesados, hemos logrado recuperar metales estratégicos, somos capaces de capturar toxinas, somos capaces de dar medicamentos. Hemos usado estos sistemas de poros para, por ejemplo, eliminar bacterias en hospitales. Y eso ya tenemos un producto que está regulado. Eso es lo interesante que podemos hacer. Déjenme mostrarles por último una nanonave que hacemos. Uno sueña a veces como nanotecnólogo en tener el cuerpo humano, meterse por estos vasos, meter pequeños nanosistemas que vayan por acá y que ataquen, por ejemplo, un tóxico, una bacteria o incluso un órgano que funcione mal. ¿Funciona esto? ¿Se puede hacer? ¿Es realidad? ¿Se pueden hacer estos nanorobots? La respuesta es que sí, pero que tiene un costo y que necesitamos seguir investigando. Por ejemplo, esto que está a la izquierda es un diagrama de una nanopartícula que va a viajar por el cuerpo humano. Este diagrama que está aquí tiene esto azul, es una matriz, y aquí hay son unos poritos, y estos poritos contienen un remedio. Esta partícula, cuando uno la envía por el cuerpo humano, el sistema inmune se vuelve loco y la va a ir a atacar. Entonces hay que ponerle a esta partícula estos pelos verdes que tienen acá, que es como una especie de capa, es una capa de invisibilidad a los Harry Potter, para que el sistema inmune no la detecte. Y estos triangulitos que ustedes ven acá representan unas moléculas que detectan determinadas células y van hacia ellas. ¿Funciona esto? ¿Se puede hacer? ¿Es realidad? Bueno, acá hay una foto de microscopía electrónica que muestra una esferita con estos poros, están ya cargados de medicamentos y van rumbo a las células. ¿Se pegan a las células? En ciertas condiciones sí. Y acá ven una foto que sacó el equipo de científicos de nuestro Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín. Estos son las particulitas y estos son los pelos de una célula. Estos pelos de la célula contienen un determinado grupo que estas partículas pueden detectar y las partículas se suben a los pelos de esta célula e inmediatamente la célula se los traga. ¿Ocurre siempre? Bueno, cuando una célula está presentada así y uno le tira con estas partículas, las partículas llegan. Cuando están en los cuerpos y en los cuerpos humanos, por ejemplo, esto es más difícil. Y nos ocurre, por ejemplo, que hemos diseñado diversas nanopartículas y estas partículas tienen trazadores, por ejemplo. Es mucho más complicado este trabajo. Esto implicó el trabajo con un laboratorio de español, del País Vasco. Ponemos aquí adentro un trazador radiactivo y con este trazador radiactivo, por ejemplo, vemos cómo se desplaza esta nanopartícula en un ratón. Acá ven, por ejemplo, que este tipo de nanopartículas, que tienen una cascarita acá y el trazador radiactivo adentro,
quedan alojadas en el hígado y en el vaso de este pobre ratoncito, pero bueno, a la larga esperemos que lo puedan curar. Bueno, nada, no le quiero contar mucho más, voy a esperar sus preguntas, y simplemente lo que les quiero decir es que este es un hermoso, enorme mundo pequeño, y recordarles que esto me hace recordar muchas veces el cuento del Aleph. No sé si conocen el cuento del Aleph de Borges, en el cual dentro de un punto había un universo, era un punto que mostraba todo el universo, todo el tiempo, y uno podía ver todo el universo. La nanotecnología es un poco así. Es un mundo prácticamente infinito encerrado en una cáscara de nuez. Y cierro mi presentación con una frase que está justamente citada en el Aleph, que es una frase de Hamlet, que nos remite a tener esos pequeños mundos que son una cáscara de nuez, en la cual somos un poco reyes. Así que bueno, los dejo ahora con mis colegas Andrea y espero que hayan disfrutado esta presentación. Muchísimas gracias, Galo. Realmente, como vos decís, hay mucho lugar abajo, pero es casi inimaginable, ¿no?, que en esas dimensiones haya tanto lugar. Pero ¿cómo se hace para ver átomos? Que para ustedes trabajar necesitan justamente poder visualizarlos, ¿no? Y algo de eso es lo que nos va a contar Andrea. Bueno, bien. Gracias, Galo, porque tu introducción y además una charla súper amena y además es una excelente introducción porque yo voy a hablar un poquito del mundo nanoscópico que dice Galo, que contó Galo, pero más en relación con su interacción con la luz. Por eso pongo acá nanofotónica, la belleza de un pequeño y brillante mundo. La primera cosa que uno sabe y se entera de estos objetos nanométricos, de esas nanopartículas que mostró Galo, son que cuando uno las ilumina, brillan más que lo que uno sabe para materiales que no son nanométricos. Entonces voy a tratar de contarles un poquito esta historia y ver para qué podemos también utilizar estos materiales que ahora pensémoslos, como los dio Galo, pero pensémoslos iluminados, ¿no?, interactuando con la luz. Entonces, la primera cosa que les puedo decir es que todo el mundo sabe seguramente lo que es la óptica, porque, bueno, nosotros tenemos nuestro aparato fisiológico que nos permite ver en un pequeño, digamos, rango de lo que se llama el espectro electromagnético. Nosotros no podemos ver ondas de radio, no podemos ver rayos gamma, pero sí podemos ver una partecita que es la luz, lo que llamamos luz. Entonces la óptica es eso que estudia la luz, que es muy relevante para nosotros como seres humanos porque nos da información del mundo, una información que nosotros podemos procesar con nuestro aparato fisiológico. Entonces, eso, digamos, la interacción de la luz con los materiales es algo fundamental que nos interesa para entender la naturaleza y para modificarla. Pero además, esto es la óptica, todo el mundo sabe, tiene lentes, tiene espejos en su casa o alguna vez vio alguna red de difracción, esto lo conocen, incluso también debe haber oído que en el año 2015 se declaró por la UNESCO el Año Internacional de la Luz, en celebración de varias, digamos, fechas que se conmemoraban. Una de ellas era los 1000 años de un tratado de óptica que se escribió en lo que hoy es Irak, un tal Al-Ayatán. Ya en esa época, ya hace 1000 años, se conocía mucho lo que el campo de la óptica. Pero hoy habrán ustedes oído que se usa mucho la palabra fotónica. Fotónica viene de la palabra fotón, que es la unidad mínima, el cuanto que se llama la unidad mínima de la luz. Y eso es que tiene más que ver, si bien es lo mismo, es óptica, tiene que ver más que nada con la transmisión de información. Y voy a tratar un poco de que vayamos para ese lado, para el lado de la información. Seguramente que durante esta charla ustedes van a mirar más de una vez el teléfono celular o incluso estamos usando para la charla la internet y ustedes saben que la información se transmite por medio de la luz, por medio de fibras ópticas en donde la luz viaja. También ya no se hace más, o sea, no se hace por cables de cobre, cables con electrones, sino que se hace con luz. Debajo del mar hay muchísimos cables, fibras ópticas que transmiten la información de la internet con luz. Y si ustedes miran acá, los perfiles, estos son perfiles. Si yo corto las fibras ópticas, hoy en día se hacen fibras ópticas
de todo tipo. Fíjense la cantidad de perfiles que hay ahí. Ahí veo iluminado la lucecita por donde va la luz. La luz se guía, es una guía, lo que se llama una guía de ondas, guía la luz por dentro de esto. Y esto tiene del orden, o sea, estas fibras ópticas tienen lo que se llama un corazón y tienen un alrededor que se llama cladding. Bueno, esto puede ser hoy en día, o sea, puede ser desde 50 nanómetros, 100 nanómetros, incluso hay fibras ópticas hoy en día muy interesantes, de las que no vamos a hablar ahora, que tienen 2, 3 nanómetros. O sea, ya estamos entrando, si bien esto es transmisión de información usual, la que estamos usando todos los días, ya hay fibras ópticas en donde se puede transmitir la información que tienen ya tamaños nanométricos. Pero bueno, ¿qué es lo que llamamos nanofotónica? Bueno, es aquello de la fotónica que tiene que ver con transmisión de información o tiene que ver con la óptica en ese sentido, pero que está hecho con estas nanopartículas de las que habló Galo, estas nanoobjetos. Fíjense que acá yo les puse, esto es un dibujito, pero acá les puse lo que es más o menos los 100 nanómetros, así que esto está escalado. Esto es más o menos como ilumina un haz de luz típico, entonces tengo ahí particulitas. Y lo que quise dibujar ahí, que es el primer hallazgo que uno tiene cuando empieza a estudiar estas partículas iluminadas, es que tiene estos puntitos verdes en algún lugar cerca de las partículas o incluso dentro de las partículas que se llaman hotspots, o sea, puntos calientes. Y esos puntos calientes son lugares en donde se concentra la luz en el tamaño de un volumen nanométrico, digamos 1 nanómetro cúbico. Más o menos ahí tenemos toda la luz concentrada. Entonces, estas partículas iluminadas, o sea, ahora en interacción con la luz, además lo que nos proveen es una concentración de luz, como si ustedes se imaginaran una linterna muy, muy potente, con una alta concentración de luz, pero además en un lugar muy pequeñito. Bueno, eso trae aparejado un montón de cosas que podemos hacer con eso, pueden imaginarse que estamos iluminando un lugar muy pequeño, desde, por ejemplo, sensar moléculas o mirar cosas muy chiquititas, un poco a la pregunta que iban ahora. Entonces, primero, antes de pasar a eso, les quiero decir que la naturaleza, la nanofotónica está en la naturaleza y muchos científicos hoy en día trabajan inspirados en la naturaleza, o sea, esos sistemas que nos inspiran están en la naturaleza. Por ejemplo, esta mariposa, pero también muchas otras, como ven, tiene unos colores verdes muy brillantes. Bueno, estos colores no son pigmentos, no es química, no son moléculas. Es una estructuración que acá tenemos la imagen SEM, que está en el orden, acá esto es un micrón, está en el orden de algunos cientos de nanómetros. Esto hoy en día, esto es lo que se llama, los científicos llamamos cristal fotónico tridimensional, que hoy en día es muy difícil de hacer todavía. Ya hay tecnologías que se hacen, los cristales fotónicos empezaron a hacer lo que se llama en 2 dimensiones. Estructurar la materia en 3 dimensiones no es tan fácil en estas escalas. Pues bien, hoy ya se hace, pero la naturaleza lo hace miles de años. Esto es porque, bueno, justamente la interacción de la luz con esta materia nanoestructurada hace que algunos colores puedan transmitirse y otros colores no puedan transmitirse, de manera de tener coloraciones con materia que tenga este tipo de estructura. No solamente los animales, también hay escarabajos, un montón de animales, pero también las frutas. Esta fruta es una fruta, creo que la más iridiscente que hay en el planeta, está en África. Es una fruta muy rara porque es horrible, parece que no la come nadie, que solamente la usan los pájaros para atraer a sus compañeros, sus compañeras, pero les viene muy bien a los científicos para ver cómo hace la naturaleza para hacer estos colores tan brillantes. Y otra vez lo mismo, cuando uno hace imágenes SEM de esto, lo que ves que hay nanoestructuración. En realidad, más que eso, en estos materiales hay lo que se llaman materiales jerárquicos, que están estructurados y organizados en distintas escalas, desde lo macro hasta lo nano. Y para comentarles nada más, en esto, si uno, digamos, diseca todo esto y lo pone en el microscopio, lo que se ven, acá no se ve muy bien la escala, estos 250 nanómetros, pero lo que se ven son capas, en este caso de celulosa, que se van apilando, pero se van apilando y van girando. Esto hace la naturaleza, se van girando, de manera que ahora no es lo mismo iluminar con una luz que viene polarizada. La polarización de la luz es cómo se mueve el campo electromagnético, cómo se mueve la luz para un lado, para el otro, si gira para un lado o si gira para el otro. Transmite un tipo de luz, refleja otro tipo de luz. Todas estas cosas las hace la naturaleza y los científicos nos dedicamos a copiarlas. Hoy en día hay gente que se dedica a apilar celulosa y tener materiales en la nanoscala que tienen propiedades ópticas parecidas a los que la naturaleza hace. Bueno, volviendo ahora a las nanopartículas, uno
ya lo dijo Galo, y ahora volviendo al tema de si las podemos ver, ¿no? Podemos ver estas nanopartículas. Fíjense, acá a la derecha, esto es un conjunto de nanopartículas, porque uno cuando sintetiza nanopartículas, Galo les mostró esas cosas tan hermosas, pero yo les voy a pinchar un poquito el globo. Cuando uno sintetiza, tiene este tipo de fauna, por ejemplo. Tiene cositas que son barritas, tiene esferitas, bueno, cosas así. Entonces, acá tienen la escala, esos son 100 nanómetros, estamos bien en la nanoescala, pero un spot de luz, de una luz de un láser, que es con lo que hoy día los científicos trabajamos para mirar las cosas, tiene más o menos este tamaño. Todo lo que esté dentro de ahí, la verdad es que no lo voy a ver, lo voy a ver borroso. Y esto le voy a tirar, por si a alguien le interesa por qué, pero les voy a tirar un tip, es cuando ustedes iluminan y esa luz se dispersa, de esa manera ustedes reconstruyen la imagen, ¿no? Con esa luz dispersada. Pues bien, si los objetos en ese volumen son muy pequeños, la luz dispersada sale en ángulos más rasantes. Si esos objetos son más grandes, la luz dispersada sale más derecha. Entonces, se pueden imaginar que en un microscopio convencional, que ustedes tienen una lente, un pie de microscopio, pueden recoger solo lo que viene más derechito, lo que viene bien, bien rasante, que tiene la información de aquellas cositas muy chiquititas, no lo ven. Bueno, esa para decirlo muy mal y pronto, se llama, alguna vez estudiaron en el colegio o en la facultad, el límite de difracción, pero no importa mucho. Lo que sí importa que les quede como concepto es que con microscopios usuales, con luz, no puedo ver cosas más chiquitas que esto que estoy marcando acá. Pero acabamos de ver que estas nanopartículas, se los acabo de decir y me lo tienen que creer, son pequeñas linternitas, son objetos que pueden concentrar la luz en volúmenes nanométricos. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a la gente? Lo primero que se le ocurrió es usar a ellas mismas para mirar otras nanopartículas. Si son linternitas, voy a ir con la linternita y mirar las nanopartículas. Bueno, eso es lo que se hizo al principio, lo que se llaman las microscopías de campo cercano, y a partir de ahí, más o menos de ese tiempo, se empezaron a llamar a estas particulitas antenas de luz o nanoantenas. ¿Y por qué? De la misma manera que este señor, este profesor, honorable profesor Yagi, tiene su antena de televisión. No sé, los más jóvenes capaz que nunca vieron una antena como esta, pero esta antena lo que hace es recoge las ondas, la información que viene como ondas electromagnéticas y las lleva hasta nuestro televisor. De la misma manera, las antenas que ustedes tienen en los teléfonos celulares hacen lo mismo, ¿está bien? Concentran la información de una información que viene propagándose por el aire. Bueno, con la luz podemos hacer lo mismo con estas nanopartículas. ¿Y por qué tienen que ser tan chiquitas? Y porque la luz tiene longitudes de onda, que es la manera en que vibra esta onda electromagnética, muchísimo más chicas que las ondas de radio o incluso las de teléfono celular. Entonces, fíjense, esto es una foto real, es una imagen real de SEM. Esto es una fibra óptica en la que le hicieron un cortecito y le pusieron una nanopartícula. Esto que está acá representa que esa nanopartícula está concentrando la luz. Así que imagínenselas ahora como concentradores de luz o antenas de luz. Entonces, si ahora con esta antenita de luz pasamos sobre una superficie, empezamos a tener toda la dispersión de luz que, en particular en este tipo de arreglos experimentales, la recoge la propia fibra óptica y se reconstruye una imagen. Este tipo de microscopía fueron las primeras microscopías de alta resolución que en realidad eran, vamos a decir, bastante dolorosas de hacer, porque la verdad es que es un setup experimental, una manera de hacerlo bastante difícil. En realidad, por esa época también salieron las microscopías de campo lejano, aquellas que usan, como les dije, lentes y espejos y eso, pero se estructura ahora el haz de luz en vez de tener un haz de luz como el que yo les mostré. En eso trabaja Fernando Stefani, por ejemplo, que es un científico muy reconocido, que trabaja ahí en el C3, donde estamos haciendo virtualmente la charla, cerca del C3, ahí al lado. Pero bueno, lo vamos a dejar, no es el tema de hoy. ¿Qué otras cosas podemos hacer con estas nanoantenas de luz, estas cosas que concentran la luz? Una cosa, voy a empezar por la derecha, esto lo nombró Galo. En la derecha que tenemos esto, terapia fototérmica auroral. Imagínense ahora que estas particulitas que, no sé si se acuerdan, dimos el ejemplo de oro, pero en general empezaron siendo de metales, si ustedes las iluminan y además concentran tanto la luz, lo primero que uno puede imaginar, si no necesita saber mucha ciencia, es que se calientan. Pero se calientan potentemente, se calientan mucho. Entonces,
Una cosa que surgió inmediatamente, estos les podemos llamar estos nanocalentadores, es enviarlos por el cuerpo. En este caso se representa enviar estas partículas de oro por el torrente sanguíneo, que tienen los glóbulos rojos para ver más o menos los tamaños, y esas partículas pueden permear, porque son mucho más chiquititas que esas células, que los glóbulos, y como además los tumores cancerígenos son más porosos, se concentran, ¿no? Para ciertos cánceres, se concentran en esos tumores. Después, ese tumor que tiene que ser localizado se ilumina con una fibra óptica y finalmente eso se calienta y revienta el tumor. Esto, para que tengan una idea, esta idea, por supuesto, se le ocurrió a la gente hace 20 años, porque hace 20 años que se sabe que estos son nanocalentadores. Bueno, recién hoy en Estados Unidos están en etapa clínica de probar en pacientes. Ya está para probar en pacientes porque obviamente para llegar de una cosa que a uno se le ocurre a realmente poder mandarlo por el cuerpo, bueno, se necesitan muchísimas pruebas, primero en animales, en ratones y después, primero en laboratorio, en animales, en ratones, después probar que no son tóxicas para el cuerpo, etc. O sea, cada una de las cosas que nosotros les decimos que tienen potencialidad como aplicaciones, tiene un tiempo largo, sobre todo cuando son cosas de salud. Está bien, pero hoy en día ya está en fase clínica. Otra cosa que se puede hacer, que lo mencionó Galo, es poner estas nanopartículas que son concentradores de luz para poder tener más eficiencia en celdas solares, en energías sustentables. Esto se hace ya hoy en día. Y otra cosa muy interesante que está acá es lo que se llama la óptica plana. La óptica plana, ahora, olvídense de lentes y olvídense de espejos y olvídense de cosas semejantes en la nanoescala. Si yo quiero manejar la luz en la nanoescala, tengo que usar estas pequeñas linternitas, estas pequeñas nanopartículas. ¿Qué es lo que podemos hacer? De todo. Si ahora ponemos nanopartículas una al lado de la otra, una girada, una con una puntita, otra con otra, lo hacemos de una manera inteligente, podemos llegar a hacer cosas como cambiar el color de la luz, como esto, entro con rojo, salgo con verde, cambiar la dirección de la luz y hacer muchas otras cosas más. Hasta una capa de invisibilidad, como dijo Galo también. Bueno, y una última cosa que les quiero contar acá, que es otra aplicación en la que estamos nosotros trabajando, es lo que se llama fotocatálisis plasmónica. Ahora estas partículas, imagínense, están calientes y están en una solución, ¿está bien? Que tienen cosas alrededor, no importa, química. Pero ahora como se calientan, todas las energías de activación, digamos, de las reacciones químicas que podemos hacer en esa solución bajan, o sea, bajan los niveles de potencial que uno tiene que saltar para que esa reacción se produzca. Entonces, eso, sumado a eso, además, estas partículas se saben que generan lo que se llaman electrones calientes, o sea, electrones muy energéticos que llegan a la superficie y también están disponibles para hacer química. Tanto el calentamiento como esos electrones hacen química. Y hoy en día lo que hicimos es usar estas nanopartículas iluminadas por la luz del sol, utilizando la luz del sol para hacer remediación de aguas con arsénico, convertir un arsénico 3 en un arsénico 5, que es menos peligroso para la salud humana, y luego con unos óxidos de hierro sacarlo con un imán. Bueno, básicamente esos son el tipo de cosas que se hacen. Bueno, me queda poco tiempo, vuelvo un poquito para atrás. Para hacer esto de la óptica plana que les dije, bueno, pongo antenitas del tamaño, de la forma, de la dirección que se me ocurra para poder hacer una estructuración de manera de cambiar las propiedades de la luz que incide. En realidad uno no tiene que cambiar a la otra forma de construir los materiales que mencionó Galo, que es lo que se llama de arriba para abajo. Ya no se hace haciendo química, todas estas nanoparticulitas que les estuvimos mostrando, se hace con síntesis, sino que ahora se hace estructurando un material. Una manera para hacer lo que les voy a mostrar ahora en 2 transparencias es lo que se llama escritura directa con electrones. Uno tiene que meterse en una sala limpia, una sala que es más limpia que un quirófano, se tiene que disfrazar de esta manera, tiene que usar todos estos equipamientos. Este en particular es escribir, ¿está bien?, sobre un sustrato, sobre un material y nanoestructurar la materia. Bueno, haciendo estas cosas, la ventaja es que uno puede hacer el dibujito que uno quiera, en principio, pongo comillas, porque claramente hay una limitación siempre en el tamaño que se puede generar. De este tipo de salas limpias en el país tenemos, de esta pureza, tenemos 3.
Tenemos 2 en Buenos Aires y una en Bariloche. Las de Buenos Aires son en el INTI, en la Comisión de Energía Atómica, Nacional de Energía Atómica. En Bariloche también en la Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea que no me lo encuentro esta sala limpia y este tipo de equipamiento a la vuelta de la esquina. Por eso, digamos, es hacer nanotecnología o ser nanotecnólogo de abajo para arriba es de alguna manera más accesible para nosotros los argentinos que hacer de arriba para abajo. Entonces, pero bueno, les muestro un par de resultados de nuestro laboratorio. Por ejemplo, uno puede hacer estas antenitas, estas florcitas que se ven acá son disquitos de oro que tienen más o menos, en total todo este arreglo tiene unos 400 nanómetros, algo así, pero lo interesante es que la distancia entre 2 de estos disquitos es muy chiquitita, del orden de 20-30 nanómetros. Y ahí es donde se concentra la luz. Entonces, si uno hace las cosas bien y puede poner un material, que es lo que hicimos en esta foto de acá, estas son fotos de microscopía electrónica, un material elegido de una manera, digamos, inteligente para que esto funcione, uno después hace la imagen óptica y ve que donde justamente en el lugar, en la florcita en que tengo este material, ese material brilla mucho más. Bueno, además este brillo no es del color con el que ilumino, sino que es un armónico, o sea, acá iluminamos con azul, iluminamos con rojo y salimos con azul. Bueno, este tipo de cosas se pueden hacer con estas plataformas que están estructuradas ahora en el orden nanométrico con este tipo de escrituras con electrones. Esto se puede hacer. Esta muestra, esto fue en colaboración con Inglaterra, esta muestra la hicieron en Inglaterra y nosotros medimos acá el brillo de esas nanopartículas. Otra cosa, y ya con esto creo que voy cerrando, que hacen estas nanoparticulitas, además de concentrar la luz y además de calentarse, es moverse. Estas partículas se mueven. Acá lo que veo es en 2 momentos, fíjense que acá está la partícula, es un rod, es una barra que está estirada y acá está comprimida, se mueven. Entonces, y no solamente se mueven, sino que además mueven lo que tienen debajo. Se producen nanoterremotos. O sea, si yo ilumino esta partícula, por ejemplo, esta es en partícula en forma de B, resulta que eso se transmite al sustrato, a lo que tienen debajo, y se transmite como una onda acústica. También es como si ustedes estuvieran golpeando, se están moviendo, están golpeando el lugar en donde están, y entonces eso se transmite como una onda acústica. Pero lo interesante de esto es que, como estamos en la nanoescala y las frecuencias en las que esto vibra, estas ondas tienen longitudes de onda, o sea, distancias entre cresta y cresta del orden de los 100 nanómetros. De nuevo, estamos en los nanómetros. ¿Y eso para qué me sirve? Por ejemplo, me sirve para transmitir información, y volvemos al principio, estamos hablando de transmitir información, entre 2 lugares que los leo. Vengo con una señal óptica y la leo con otra señal óptica. En el medio estoy transmitiendo esa información a través de ondas acústicas. Esto hoy en día se usa en los teléfonos celulares, pero con otras distancias, con otras longitudes de onda, porque no se generan con este tipo de antenas. Todavía esta tecnología está muy en verde, digamos. Acá simplemente es otra simulación para que vean también este conjunto de antenitas que tenemos acá iluminadas, cómo transmiten la información a través de ondas acústicas por la superficie. Esto se parece a esas ondas de los terremotos, realmente se llaman ondas de Rayleigh, que van por la superficie y que son súper destructoras, ¿no? Hay ondas que también sísmicas que van por el volumen, pero las que realmente destruyen las casas y todo a su paso son este tipo de ondas, por eso le llamamos nanoterremotos. Todo esto, de acá a acá hay 200 nanómetros, todo esto pasa en la nanoescala. Bueno, y por último, ahora sí cierro, les quiero decir que esto, lo que les mostré, es más, digamos, es hecho con metales, pero también esto se puede hacer con lo que se llaman semiconductores. Y aunque muy bien, después podemos explicar la diferencia, pero ustedes sí conocen la palabra silicio, o sea, el semiconductor por excelencia, la electrónica, es el silicio. Entonces, a la gente le interesa mucho que todas estas propiedades ópticas, estas cosas que estuvimos hablando, ¿no?, de las nanopartículas, se hagan con partículas que sean de silicio. ¿Por qué? Porque todas las foundries, todos los lugares en donde se fabrica la electrónica, si quieren integrar a la óptica, bueno, ya lo tienen, ya lo conocen, económicamente sería viable, etc. Bueno, les cuento que esto se puede hacer con silicio. Esto es un paper que hicimos, un trabajo que hicimos nosotros también. Acá están las antenitas de silicio y en cada lugar donde está la antenita vimos intensificación de esta luz brillante. Bueno,
Una palabra acerca de fotónica de silicio, lo que les dije, esto es un wafer de silicio que les interesa mucho integrar la parte óptica y la parte electrónica a la gente hoy en día. ¿Y esto por qué? Esto, hoy el cuello de botella más que nada es cuando uno llega a los data centers, que esto que estoy acá, viene la información y ahora tiene que entrar a la circuitería. Esto nosotros compramos, Google es lo que nos vende, ¿no? Los data centers para tener la información. Bueno, viene como información como luz y entra como electrones. Esa conmutación hay un cuello de botella ahí porque es lenta. Entonces, lo mejor sería integrar dentro de ya los circuitos electrónicos a los circuitos fotónicos. Hay un problema y es que al silicio no le gusta ser un láser, no le gusta emitir luz. No es un material que uno use para hacer un láser. Entonces, bueno, hoy en día se hacen los láseres afuera, qué sé yo, pero ya se integran y ya se vende, Intel lo vende para los data centers, estos conversores rápidos que directamente se meten en la circuitería electrónica. Les digo, hay mucho interés y mucho interés económico en trabajar en fotónica, lo que se llama fotónica de silicio. Y como última transparencia, no quería dejar de decir que somos así, somos bastante normales, como diría Galo, no tan normales, pero bastante normales. Esto es gente trabajando en mi laboratorio. De este lado tenemos un láser y de este lado tenemos un microscopio y, bueno, gente trabajando día a día en el laboratorio. Bueno, acá paro y vamos a charlar. A ver. Muchísimas gracias, Andrea. Vemos que se divierten mucho trabajando y explorando esos territorios microscópicos. Yo les hago una pregunta. No quiero pinchar el globo, pero se lee muchas veces que así como hay grandes esperanzas de la nanotecnología, hay quienes se preocupan. ¿Tiene efectos adversos? Por ejemplo, se sabe que ya se está usando nanotecnología en la cosmética, hay quienes temen que estas nanopartículas ingresen en los tejidos y puedan producir efectos indeseados. ¿Cuáles son, digamos, los resortes que ya están dispuestos y preparados como para evitar que esto produzca algo que no queremos que ocurra? Bien. Sí, en realidad toda sustancia nueva tiene que tener cierto principio precautorio. Entonces vos tenés que ser capaz de evaluar, por ejemplo, si las nanosustancias son tóxicas o si tienen algún efecto adverso. Esto dio origen a una rama de la nanotecnología que se conoce como la nanotoxicología, y también las nanotecnologías están reguladas, ¿sí? Porque efectivamente son partículas muy chiquititas que tienen ciertas propiedades muy especiales y que, por ejemplo, se pueden dispersar en el aire muy fácilmente y uno las puede respirar. Pero bueno, eso por supuesto ya hay, así como hay esos peligros, algunos de esos peligros o muchos de esos peligros ya han sido estudiados y ya hay regulaciones que logran que sea, existe lo que se conoce como las nanotecnologías, las safe nanotechnology, ¿no? Existen ciertos protocolos en los cuales hay ciertos nanomateriales que ya se usan cotidianamente y que se ha demostrado que en las condiciones que se usan no traen problemas. Incluso para los propios investigadores, ¿no? Que están trabajando con eso. Uh-huh. Sí. Todo lo que es investigación de frontera siempre está ligado a riesgos nuevos, porque vos estás viendo, estás explorando lugares que nunca nadie exploró. Entonces, a más de un explorador se lo ha comido un cocodrilo. Bueno, Marie Curie es el caso ejemplar que estudiando las radiaciones tuvo consecuencias. Por eso hoy en día... Para ver si los zapatos quedaban bien. Claro. Hoy en día tenemos muchas precauciones y efectivamente todo eso está regulado y se está trabajando en eso. En realidad uno tiene todas las precauciones, uno trabaja con todas las precauciones que conoce hasta el momento y sabe, digamos, que tiene que tener este tipo de cuidados porque se enfrenta a cosas nuevas. De todas maneras, una cosa que quiero decir es que hay que probarlo en cada caso, por cada material, pero además por cada tamaño. Lo que tienen las nanopartículas o
la nanotecnología es que depende del tamaño, justamente. Y justamente depende del tamaño que sea más tóxico o menos tóxico, porque puede penetrar por ciertos tejidos y otros tamaños no. O sea, hay que hacer un estudio muy serio y eso está regulado en la nanotecnología legal. Eso realmente cuando empezamos, como decíamos con Galo hace 20 años, realmente eso no se sabía, no se hacía, no se tenían precauciones. Pero hoy en día eso está muy regulado, realmente. Sí. Ustedes hablan siempre, por lo que entendí, corríjanme si no es correcto, pero de trabajar con átomos, moléculas. ¿Se puede imaginar algún día trabajar adentro de los átomos o hay una frontera físicamente infranqueable que ya la teoría, ustedes saben que más allá de eso no se va a poder? Sí, se trabaja, preguntarle a los físicos nucleares. Por eso otro negocio. Es como si yo fuera verdulero y vos me preguntás qué tal andan las casas de electrodomésticos. No tengo idea. No, pero sí, se puede, efectivamente. No, porque los físicos nucleares estudian el interior de los átomos, pero en los aceleradores de partículas, no para producir objetos industriales o tecnologías que puedan... ¿Cómo? ¿Y un reactor nuclear qué es? Bueno, sí, radiofármacos. Se está dando la luz en estos momentos. Pero quiero decir, estamos usando procesos de escala, ¿no? Como lo que están haciendo ustedes, que realmente el rango de aplicaciones. Acá nos pregunta alguien del público, sabiendo que nano es 10 a la menos 9, va un poco por ese lado la pregunta. Sabiendo que nano es 10 a la menos 9, ¿existe la picotecnología 10 a la menos 12? Bueno, es un poco lo que estabas preguntando, ¿no? La picotecnología. ¿Se me escucha? Porque estoy medio frisada. Es un poco trabajar como trabajan los físicos nucleares y en los aceleradores, sí, claramente. Y también, bueno, por supuesto, tenemos las radioterapias, ¿no? La medicina nuclear. Eso es tecnología aplicada a la medicina, tecnología nuclear. Y nuclear estamos hablando de esas escalas que nos dicen. Sí. No sé si... La generación de energía nuclear depende de esos procesos a esa escala, los procesos de desintegración radiactiva. Esa es tecnología. No es nano, pero es tecnología. Cuando uno... Es ciencia. Cada escala tiene... Está buenísima la pregunta, porque como que cada escala tiene su dominio de interacciones y fuerzas, ¿no? La nano es la escala de los 10 a la menos 9 a 10 a la menos 7 metros. Ahí hay un montón de fenómenos que se manifiestan que predominan a esa escala. Después está la escala atómico-molecular, que está en la 10ª de nanómetro, que está en los Angstrom. Ahí están todos los enlaces químicos. Y por debajo de eso, 2-3 órdenes de magnitud, está así efectivamente la escala del núcleo y los procesos que ocurren en el núcleo. Cada escala tiene sus fuerzas y predominan determinadas fuerzas que llevan a determinados procesos y los seres humanos hemos aprendido a amaestrar, por así decirlo, esos procesos para entenderlos y para usarlos tecnológicamente. Eso es lo maravilloso que tiene la mente humana, que es capaz de trabajar en distintas escalas y ha sido capaz, con eso, perdón, voy a incursionar en el terreno de la física, que no entiendo nada, pero uno incursiona en distintos lugares y como que juega distintos deportes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando uno se mete en determinada escala, se mete con determinadas fuerzas, cuando uno se mete en otra escala, etc. Y con respecto, Andrea habló justamente sobre incinerar el tumor desde adentro, ¿no? Con estas antenas fotónicas. ¿Cómo se hace para llegar específicamente a las células que nosotros queremos llegar, para dirigir esas partículas y poder llegar estrictamente al lugar y no a otro tejido, ¿no? Bueno, eso justamente es una muy buena pregunta, es una de las tantas ensayos que hay que hacer, porque se manda por el torrente sanguíneo justamente se maneja con el tamaño, volvemos al tamaño. Se maneja con el tamaño, solo algunas permean y pueden salir del torrente sanguíneo y además llegar a estos tumores que tienen, digamos, una estructura muchísimo más porosa que las células sanas. Y además de eso,
en esta cosa que yo presenté, son para ciertos cáncer de próstata, por ejemplo, y bueno, y se ilumina la zona en donde está el tumor, digamos. No se va a iluminar otro lugar. Y finalmente, todo lo que queda en el cuerpo se elimina, digamos, por orina, se elimina por los fluidos normales. Y eso, todas esas etapas han tenido que ser probadas. En principio, de nuevo, se maneja con el tamaño, o sea, saber cuál es el tamaño de partícula que va a poder permear en algunas membranas y en otras no. Bueno, eso es parte de la cosa. Pero sí, es una pregunta válida y es un tema que hay que investigar. También tenés, perdón, vos te imaginás que tenés esa partícula que puede entrar efectivamente por tamaño, porque los vasos en un tumor son mucho más caóticos y como que pierden, ¿viste? Como que tienen un agujerito, entonces la partícula se mete. Otra cuestión que vos podés hacer también es, en la parte externa de una nanopartícula, ponerle un fragmento molecular que sea complementario con el que está en la superficie de una célula. Por ejemplo, determinadas células de cáncer tienen determinadas moléculas en superficie, tienen más densidades de esas moléculas en superficie que una célula sana. Entonces, si vos haces algo que encaje como una llave en una cerradura en esa molécula de la superficie, es más probable que esa partícula se pegue a esa célula cancerosa. Eso anda muy bien in vitro. Es decir, si vos cultivás células de cáncer y pones nanopartículas que no tienen ese fragmento molecular versus partículas que sí lo tienen, las que no tienen ese fragmento molecular prácticamente van a pasar por al lado de las células y no va a pasar nada. Las que sí tienen ese fragmento molecular van a quedar atadas a la superficie de la célula y van a ser internalizadas y vas a poder remediar. Ahora, cuando estás en un organismo, es bastante más complejo todo, porque en un organismo las partículas pueden ir por ciertos lugares, pero pueden ser atacadas por el sistema inmune, pueden ser atacadas por otros sistemas que, por ejemplo, corten a esas moléculas, las deterioren y hagan que esta partícula como que pierda su radar. Imagínate esto como la escena de la Guerra de las Galaxias, cuando las navecitas van a destruir la Estrella de la Muerte. Tienen que pasar por un montón de pasillos, les tiran cañonazos, todo. Esto es más o menos parecido. Imagínate que el avioncito está con un radar que va a detectar específicamente el lugar donde tirar el torpedo para destruir la Estrella de la Muerte y un disparo le arranca el radar. Bueno, el avioncito ya no puede llegar al lugar adecuadamente. Entonces, esas partículas son complejas y justamente lo que yo les mostraba en una de las presentaciones era que nosotros construimos esos vehículos, pero esos vehículos, las mejores intenciones que ponemos en la construcción, después el organismo, con sus diversos mecanismos de defensa, se encarga de a poco de desmontarlos. Pero es verdad, lo que decía Andrea está muy claro. Lo que se tiende a hacer ahora es a poner estas pequeñas burbujitas o pequeñas navecitas que pasen por el cuerpo y desde afuera, con un control remoto, que puede ser magnético, que puede ser lumínico justamente, actuar en el lugar donde deben actuar. O sea, con las partículas van pasando, pero vos irradiás ese lugar o metés un campo magnético, por ejemplo, en ese lugar y lográs que ahí mismo las partículas realicen su acción. Hay otras modalidades, por ejemplo, hay gente que está haciéndolo, por ejemplo, cánceres de piel, etcétera, que es mucho más fácil, porque ahí vos depositas tus nanopartículas sobre la piel o las inyectás subcutáneamente y ahí puede actuar localmente y es más sencillo. Claro, bueno, les cuento que aquí Marta Rosen dice felicitaciones, resultó muy interesante la charla. Gracias. Les aprovecho para hacerles otra pregunta y disculpen mi beta cinematográfica, pero mencionaron la capa de invisibilidad. Algo fantástico y atractivo si lo hay, a uno se le queda dando vuelta a esa idea. Además de hacer invisibles partículas o moléculas, ¿ustedes piensan que se puede hacer invisible una persona, un organismo entero? Sí. ¿Una construcción? Mira, hoy en día se hacen invisibles, pero en otro rango, en el rango, por ejemplo, de radares. O sea, quiero decir, a ver, todo esto de nuevo está escalado, depende lo que vos quieras hacer invisible, en qué rango. Si vos iluminás con luz,
para ser invisible vas a tener que poner estas particulitas todo alrededor del objeto, de manera que cuando llega la luz y en lugar de dispersar o en lugar de reflejar lo que sea, lo que hace es lo evita. De manera que si la luz logra hacer eso, vos, cuando estás mirando del otro lado, vos ves que no hay ningún objeto. Esa es la invisibilidad. Lograr que la luz haga esto alrededor del objeto y siga de largo. Eso se puede hacer hoy en día, pero de nuevo, para hacerlo con luz, tenés que tener particulitas muy chiquititas, del orden de esto que estuvimos hablando, de los 100 nanómetros para abajo. Eso es realmente caro. Lo que se hace hoy en día para justamente evitar ver, esto tiene interés militar, evitar ver aviones, por ejemplo, pero ya en otro rango, en longitudes de onda más grandes, y se hacen con circuitos más grandes. O sea, en vez de tener que poner antenitas del tamaño nanométrico, se pueden hacer circuitos, y se hacen muy bien, se hacen circuititos magnéticos y eléctricos, y se ponen, y hoy en día ya existe la capa de invisibilidad para órdenes de, digamos, para los terahertz Claro, yo me acuerdo que hace años, ¿no? Se dio a conocer este avión para los radares, claro, pero uno no es invisible para la luz. Para la luz, ok. Pero tal vez en el futuro uno podrá enfundarse un traje y pasar a ser invisible, por ejemplo. Lo único que falta es plata para eso, porque lo demás está, desarrollada la ciencia está, pero es caro, sería carísimo. Como decía Feynman, la ciencia la tenemos. Claro. Pero bueno, ya existen estos viajes para ultramillonarios al espacio. A lo mejor a alguno se le ocurre un piloto de invisibilidad y está dispuesto a pagar unos cuantos millones de dólares para tenerlo. Está claro que no va a ser para venderlo en una tienda de ropa usual, pero bueno, es realmente, los norteamericanos dicen mind blowing, ¿no? Te explota la cabeza de pensar todas las cosas que se pueden hacer. Construir materiales, además de agregarle partículas, digamos, construir materiales desde cero es también una perspectiva que ustedes contemplan, que les parece que puede llegar a ser no solo factible, sino económicamente que tenga algún sentido. Sí, claro. A ver, mira, yo veo la revolución de las nanotecnologías como algo que se emparenta mucho con otras tecnologías de propósito general como la informática o como la biotecnología. De hecho, están emparentadas porque es lo que se conoce como tecnologías horizontales o generales o de propósito general. Vos hoy en día no ves a la nanotecnología, pero existe. Hay 9.000 productos. Vos cuando prendés el auto, la nanotecnología hace que tu auto emita menos monóxido de carbono y menos óxido de nitrógeno. Vos ni te das cuenta. Vos cuando cargas tu teléfono celular, la nanotecnología hace que cargue y descargue más rápido y que sea más potente tu batería de teléfono y que hoy sean baterías muy finitas y no el bodoque que eran hace 20, 30 años. Entonces son tecnologías que son invisibles en cierto sentido y están por todos lados. Esa es una cosa. Por otro lado, así como vos con por decirlo de alguna manera, con las ciencias informáticas nos han enseñado a programar, a usar la lógica para programar máquinas que hagan tareas repetitivas o no, o que tengan cierta inteligencia, después de una cierta evolución, la biotecnología, de alguna manera, nos permite programar también organismos. ¿Sí? Estamos programando bacterias para que produzcan insulina, que no la producirían nunca jamás, pero bueno, somos capaces de hacer ingeniería sobre bacterias para, de alguna manera, programar su genética para que produzcan productos que nos interesan. La nanotecnología es totalmente análoga y programamos la materia, ¿sí? Y esos materiales, Nora, que vos mencionás, ya los podemos calcular y los podemos imaginar. Entonces, hoy en día podemos imaginar nuevos materiales, podemos programar materia para hacerla inteligente. Estas partículas que mencionábamos o algunas de las aplicaciones que mostró Andrea son impresionantes porque vos podés prácticamente hacer lo que quieras con la materia, lo que quieras con la interacción de la luz con la materia, lo que quieras con la interacción de campos magnéticos con la materia. Entonces, es alucinante.
hoy con la nanotecnología podés programar la materia para lo que se te ocurra. Y te digo un ejemplo muy sencillo. Un disco rígido, hoy en día, funciona con un efecto magnético nano, que fue fruto de infinito trabajo por grandes físicos que recibieron el premio Nobel, no me acuerdo en qué año, por los efectos de magnetoresistencia gigante, que es como conectar magnetismo con corriente eléctrica, ¿sí? Y es un dispositivo súper sofisticado que funciona programando cierto material para que deje pasar cierta corriente cuando lee un campo magnético. Y no es una bobina, estamos hablando de algo muy pequeñito, muy sutil, que es algo que está en cada computadora. Entonces, hoy en día ya prácticamente el límite es nuestra imaginación. Las cosas que hace Andrea con la luz, por ejemplo, de cómo interactúa con la materia, de cómo se ven nuevos efectos, las cosas que hacen los que programan pequeños cables que tienen un átomo de ancho, en los cuales la corriente tiene que hacer cola para pasar como si fuera un puentecito estrecho. Y eso es algo que hace 20 o 30 años eran sueños, que hoy en día son realidades y que se usan para aplicaciones tecnológicas. Yo creo que la nanotecnología sumada a todo lo que es la potencia de la nueva ciencia de datos para los nuevos descubrimientos, realmente tiene el potencial no para cambiar el mundo, para darnos nuevos mundos directamente. Y les voy a preguntar algo que tal vez sea un dislate. Y ya con esto, bueno, si no hay preguntas de quienes nos acompañan, vamos cerrando. Pero es una idea tal vez muy loca, pero Andrea dijo y mostró cómo los científicos se inspiran en la naturaleza para hacer muchas de las cosas que están haciendo con nanotecnología. ¿Entra dentro de esos sueños que tienen, o a lo mejor ya se está haciendo, no lo sé, de los nanotecnólogos, a producir materiales que se autoperpetúen, así como los seres vivos se autoperpetúan? Dentro de la nanotecnología, ¿se puede concebir algo de eso? Qué pregunta. Sí, no me cabe duda. O sea, bueno. Puede ser técnicamente difícil, pero no es imposible. O sea, a mí me caben algunas dudas, Nora, igual. no se me ocurre ahora. En principio, no sé. Por supuesto, pues, sí, no sé. No lo sé. Galo es muy seguro con eso, pero no yo creo que son cuestiones muy complejas. Materiales que sean resistentes a lo que se llama el aging, o sea, al envejecimiento, sí, eso se hace, pero digo, que se autoperpetúen ya, bueno, es una cosa. Hoy en día hay materiales que se autorreparan. Por ejemplo, si vos le haces un rayado, el material se arregla para autorrepararse, pero no le veo ninguna razón por la que no se pueda hacer un material. Y hoy en día haces materiales que tienen, que se conocen como materiales autónomos o como materiales inteligentes que se adaptan a su entorno. Es decir, yo les mostré esa particulita que cuando la iluminás se achica. Es una tontería por ahí, eso que estamos diciendo. Pero no es una tontería, porque es un material que tiene una sensibilidad. Tu ojo, cuando se ilumina, se achica la pupila. Esto es lo mismo, el principio es el mismo. Transducís información de luz a calor a un movimiento físico. No, o sea, además de la complejidad del asunto, que sí puede tomar un tiempo, yo no creo que no sea posible generar materiales que se autorrepliquen. Bueno, como dijo alguien, los científicos normalmente sobrevaloran sus hallazgos. No, perdón. Subvaloran sus hallazgos en el presente y a corto plazo. Perdón, al revés. Sobrevaloran sus hallazgos en el presente y a corto plazo y subvaloran el impacto que va a tener al mediano o largo plazo, porque en el principio tal vez le otorgan algún valor y muchas veces no advierten el valor que van a tener con el paso de las décadas. Y eso se vio muchísimas veces en la ciencia. Así que tal vez
incluso en este mundo que es realmente, está ahí en la frontera con la imaginación, con la fantasía, no quiero decir la ciencia ficción porque es un cliché, pero está ahí. Tal vez incluso lo que va a ocurrir en el futuro va a ser todo, ojalá podamos verlo todos, los que estamos hoy aquí, va a superar en mucho estas cosas, estos mundos que ustedes imaginan hoy. Les agradecemos muchísimo, la verdad que impactante, y seguramente que si uno siguiera hablando encontraría cosas aún más choqueantes y que nos dejan, como digo, con la cabeza volando por todo lo que se puede hacer y todo lo que se va a poder hacer. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, Galo Solerilia, Andrea Bragas, ambos nanotecnólogos, Andrea de la Universidad de Buenos Aires, Galo de la Universidad Nacional de San Martín, están trabajando ahí, en la frontera, en el horizonte de la ciencia, en colaboración también a veces con colegas extranjeros y haciendo cosas que se están haciendo en muchas partes del mundo. Así que nos llevaron de guías por territorios de la ciencia que están ahí en la frontera de lo que se está haciendo. Muchísimas gracias. No sé si ustedes quieren agregar algo como cierre de este encuentro. No, aquí veo un comentario que dice que es bueno saber que hay un sector nacional, gracias Matías Cordero por decirlo, hay un sector nacional que se empeña en avanzar en este campo, que son las ramas del futuro, efectivamente. Estamos trabajando duro, estamos creando una comunidad. La comunidad de nanotecnología argentina es relativamente antigua, tiene unos 20 y tantos años. Empezó hace unos 20 años con las primeras reuniones de los físicos del Balseiro, que estaban completamente locos con estas nuevas ideas, y después fue permeando. Empezaron con sus reuniones anuales que todavía se realizan en distintos puntos del país, y se fue creando una comunidad interdisciplinaria, esto es muy importante. Andrea de física, yo soy químico, pero después de 20 años de hablar ya hablamos un lenguaje común, y eso está muy bueno. Hoy las empresas están empezando a entender lo que es el valor de las nanotecnologías. De hecho, hoy se están vendiendo productos nanotecnológicos argentinos en campos, por ejemplo, como en el agro, en donde de repente una empresa argentina está vendiendo nanopartículas para matar hongos del limón. Parece una cosa bastante trivial, pero lograr que una empresa argentina con tecnología desarrollada por ellos mismos pueda competir con BASF a nivel mundial por cultivos de fruta, que es muy importante, es algo muy interesante. Entonces, es importante hacer esta comunidad, es importante crear esta comunidad, y para crear esta comunidad necesitamos más científicos, necesitamos más estudiantes de ciencias, y es muy importante, y necesitamos criar a nuestros estudiantes en la interdisciplina. Necesitamos, sobre todo, y me parece muy importante, enseñar ciencia desde temprana edad. Es muy importante traer a la ciencia a las escuelas, que los chicos aprendan no solo la belleza de la ciencia, sino la utilidad de la ciencia. Creo que es muy importante. Es importante que entre también en el nivel educativo, no solamente nosotros como científicos hemos tenido la suerte de poder hacer una carrera científica en universidades de nivel, que haber estado en el exterior, haber vuelto a mejorar esta comunidad, pero la creación del ecosistema implica también enseñarle a los pibes chiquitos que la ciencia cambia el mundo para mejor. Creo que me parece que ese sería mi mensaje final. ¿Andrea? Sí, muy buen mensaje, adhiero, y los y las invito a quienes están escuchando a estudiar ciencia. Eso te da una manera, ¿por qué hay que enseñarlo de chiquito? Porque te da una manera de pensar. O sea, lo que tenemos los científicos es curiosidad, primero que nada, y segundo, es una manera de pensar que te lleva a resolver problemas tanto básicos como aplicaciones concretas. Así que pensar de esta manera y no de otras, no de otros pensamientos mágicos y raros que después terminan en cuestiones insolubles,
es lo que tenemos que querer. Así que realmente adhiero a lo que dijo Galo, que vengan a estudiar ciencia, no le tengan miedo porque la ciencia no es para gente rara, nosotros no somos gente rara, es para gente simplemente curiosa. Así que vengan, estudien y nada, eso. Gracias, Nora, por invitarme. No es que esté reservado solo a unos pocos, ¿no? No. Que es el estereotipo, parece que uno tuviera que ser Einstein o todos superdotados, y es cierto que tienen sus particularidades, pero a todo aquel que sea curioso o aquella que sea curiosa, tiene un lugar. Lo importante, más que nada, como dijo Serge Haroche el otro día, el físico, el premio Nobel de Física que vino, le preguntamos si era importante, como decía Picasso, que la pintura era 1% de inspiración y 99% de transpiración. Y qué era más importante, si la transpiración en ciencia o la inspiración. Y él dijo esas dos, pero además hay que tener suerte. Hay que tener suerte porque, bueno, uno se interna por lo desconocido, así que hay una cuota también de azar. Bueno, les agradecemos, Galo y Andrea, y a los amigos y amigas que nos acompañan. Les comentamos que el próximo encuentro con la Academia y el Centro Cultural de la Ciencia va a ser el 24 de noviembre y les va a presentar a 7 nuevas promesas de la ciencia. 7 jóvenes premiados por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que los esperamos, que tengan un lindo mes y nos encontramos de nuevo el 24 de noviembre para seguir hablando de ciencia y recorriendo los temas de investigación de nuestros científicos. Gracias. Muchas gracias, muy lindo estar con ustedes. Gracias, Ale, gracias, Nora. Chao, nos vemos.